Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches a la hora que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast No te lo calles. El día de hoy, pues bueno, como todos los episodios anteriores tenemos aquí a nuestro querido amigo. Abdalá Valencia para servirles. Bueno, pues empezamos este capítulo. Bastante interesante va a estar. Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, platícanos, Esli, un poquito de qué va a ir este tema el día de hoy. Pues mira, hoy tenemos a un súper invitado, sobre todo por el tema de trayectoria y, pues el conocimiento que tiene al respecto del tema que vamos a platicar. Pues es un amigo al cual admiro mucho y pues la verdad es un placer tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenido Marco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Espero sea interesante lo que podamos platicar. Excelente, Marco. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad, diversidad sexual, temas de derechos en Aguascalientes. Y pues bueno, la idea es ir profundizando o avanzar más en el tema que platicábamos la semana pasada en el episodio anterior. Y pues bueno, vamos a abarcar por ahí un poquito más temas de profundidad acerca de la diversidad sexual, de qué significa, qué es, cómo se vive actualmente en Aguascalientes, qué es lo que se sufre acerca de la diversidad sexual y también pues todo el tema de derechos que es muy importante. Entonces, pues Marco, bienvenido, vamos a platicar un poquito de esto y pues no te lo calles, vamos a empezar a platicar acerca de este tema. Y mi primera pregunta es, ¿qué es? Pues, si yo te preguntara a ti, ¿qué es este tema que es muy amplio, que pudiera tener muchos matices, hablando de la diversidad sexual, de la orientación sexual pues la sexualidad en sí? Si yo te pidiera una definición en tu experiencia, ¿cómo la definirías? Bueno, hay que empezar hablando de qué es la sexualidad. Muchas personas con prejuicio tienen la idea de que sexualidad todo se refiere a la cuestión genital, ¿no? A la reproducción o a las relaciones íntimas, cuando la sexualidad es algo más amplio. La sexualidad es a la convivencia de los humanos. ¿Por qué? Porque convivimos entre sexos, entre géneros, entre personas. El sexo no solamente son genitales, es afecto, es convivencia, es relación, es interacción, son roles sociales. Es algo que hasta la tradición marca que porque a unos los visten de azul y a otros de rosa. Ajá. Es parte también de la cultura. O sea, en la sexualidad, insisto, no es nada más lo que hay abajo, entre las piernas. Ok. Eso para entrar. Y en segundo término, la diversidad sexual, que a veces se aplica este término o a veces se usa el acrónimo de LGBTTTIQ más, o a veces más letras o a veces menos letras, que son una forma pues de definir los espectros de la sexualidad, entre los que algunos incluyen dentro de la diversidad a la heterosexualidad, es decir, la forma de ejercer la sexualidad que es la hegemónica o la mayoritaria, ¿no? La del 90% de la población. Bueno, entonces, pero para ser más claro, bueno, pues la diversidad a veces comprende ese 10% de la población que tiene una gran cantidad de matices. Y Creo que que... para empezar, Sí, perdón la interrupción, pero creo que aquí hay un punto importante. Hablamos, creo que casi siempre cuando se habla de este tema, hablamos de una minoría, o como por ejemplo ahorita mencionas, un 10% de la población que se expresa o se reconoce a sí misma como parte de la comunidad LGTB o parte pues no sé, una orientación sexual distinta. En tu experiencia moviéndote en este medio, ¿realmente es así? ¿Es una minoría, así hablando del 10% de la población? bueno, es una minoría, perdón, una minoría, pero grande. O sea, si estás hablando, vamos, el caso de Aguascalientes, que como estado que somos más de 1 millón de habitantes, pues son 100,000 personas. O sea, no Ujú, es una cantidad para menospreciar. O sea, ujú, sí, 1 de cada 10, pues no, ujú. podría parecer pequeño, pero ¿para quién? ¿O cómo? ¿En qué contexto? Digamos que es una gran minoría. Es una gran minoría. Ok. Sí, es una gran minoría. Bueno, eso en primera instancia. Y dentro de esta minoría hay una gran cantidad de matices. Ujú, Tendemos a ver el mundo de manera, hace rato lo mencionaba, ¿no? Como un espectro de blanco y negro, ¿no? El mundo no es necesariamente dual. Hay una gran cantidad de matices, no es blanco ni negro. Y quizás ahí tenga que ver incluso hasta, creo que viene muy al caso, pensemos en la bandera original de lésbico gay, ¿no? Que es un arco iris.
y que se le han ido agregando pues variantes a la bandera dependiendo de ahora sí, voy a empezar a definir el tema de la diversidad. Hay categorías diferentes que se mezclan para definir la diversidad y incluyendo el tema también de la heterosexualidad, ¿no? Del ser hegemónico, como todas las personas piensan, de un hombre y una mujer. Bueno, tenemos en primera instancia el tema biológico exclusivamente, que es la cuestión del sexo, ¿no? Que normalmente desde la biología nos dicen, bueno, pues hay hembra o macho, ¿no? Y a veces se utiliza como argumento en contra de la diversidad. Es que Dios los creó hombre y mujer, ¿no? Bueno, en el reino animal, la verdad es que si de veras nos metemos a estudiar biología, hay otras variantes donde animales pueden cambiar de sexo, por ejemplo, ¿no? Pueden transitar de un sexo a otro, pueden ejercer roles diferentes, o donde hay espectros ambiguos, que no necesariamente son de hembra o de macho, donde está el hermafroditismo, por ejemplo, en las plantas, o en el caso de los humanos, existe la intersexualidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues que la posibilidad de que las personas tengan características, órganos o apariencia de ambos sexos. Es decir, puede haber un hombre que tenga ovarios, biológicamente, ¿no? O puede haber un hombre que íntegramente tenga sus genitales masculinos, pero que sea muy femenino. Así como hay mujeres que pueden ser barbonas, por ejemplo, y muy rudas y musculosas. Y vamos, si tiene vagina y ovarios, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la presencia de hormonas, pero también en la presencia de genitales puede haber combinaciones. Y ahora, a nivel genético, no todo es XY y XX. Puede haber XXY, puede haber unas combinaciones inusuales, ¿sí? Sí, un porcentaje muy pequeño de la población, pero existe. Existen personas que son, desde la biología, no binarias. Pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, yo imaginándome eso que me estás platicando ahorita, y si tú me dices, oye, pues es que la naturaleza, y voy a tratar de ser abogado del diablo un poquito aquí, ¿no? Sí, adelante. Pero, por eso ejemplo, es un ejercicio sano. Hablando desde la naturaleza, y yo digo, ¿sabes qué? Pues existen también pues caballos de 6 patas, ¿no? Y existen, porque así tal cual, si yo me voy a una comunidad muy ortodoxa o muy tradicionalista en México, pues van a decir, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor hay mujeres con barba, pero eso no es lo normal, eso no es lo natural, eso es un error a lo mejor genético que se está presentándose y es por eso que está de ese modo. A ver, lo normal lo define la mayoría. Ajá. ¿Pero qué es la mayoría? ¿Qué porcentaje? ¿Qué cantidad? Hace rato hablamos, es una minoría muy grande. Si lo ves con fines estadísticos, hay una gráfica que es la curva normal y los extremos son lo que no es normal, ¿no? Pero en términos matemáticos es una definición arbitraria del más menos 5% a cada uno de los extremos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se sale del rango se dice que no es normal. Bueno, pero a ver, dentro de la normalidad, en esa misma curva, hay quien está en la punta, en la cúspide de la gráfica, y es así, puramente hombre, puramente mujer, en un estereotipo. Pero la curva va disminuyendo y va aumentando. Hay matices, y se consideran normales, ¿sí? La tía que habla como hombre, muy ruda, ¿no? Y eso no le quita ser mujer, y comportarse como mujer y casarse. O el hombre delicado, que no deja de ser hombre, nomás que tiene finos modales, quizás hasta amanerado, pero es machito para que lo entienda la gente, ¿no? Entonces, esto de la normalidad es ambiguo relativamente. Son en el mundo que tratamos de entender de manera binaria, para entenderlo más fácil, pues decimos hay blanco y negro, hay rosa y azul, pero la verdad es que no es así, no existe eso. No existen los puros. ¿Qué es lo que sucede con los intersexuales, las personas intersexuadas? Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Cuando un niño nacía con genitales ambiguos, decía, el doctor decía, es que no sé si es niño o niña. Entonces, lo que se hacía era que el médico o los papás decidían cuál era el sexo del niño o la niña. ¿Y qué pasaba? Hacían operaciones, hacían mutilaciones, y resulta que con el tiempo se dieron cuenta que habían cometido un error, ¿no? Es que yo parecía niña y pues decidí que fuera niña y resulta que había testículos ocultos que no descendieron, por ejemplo.
Okay. O había un clítoris muy desarrollado que dijeron, bueno, vamos a hacer, va es niño, pero eso era un clítoris. Y nunca creció. Sí. Sí. Entonces, esos errores médicos pues son catastróficos. ¿Por qué? Para tratar de encuadrarlos dentro de la normalidad a estas personas, ¿no? Entonces, normal es ambiguo y tiene sus escalas. Y yo creo que ese es un punto súper válido, eso que mencionas, porque, por ejemplo, pues yo me trato de imaginarme en ese caso que mencionas y yo a lo mejor nazco pues con genitales ambiguos, ¿no? O a lo mejor un poquito de los dos. ¿Y qué hago? O sea, y si yo trato de encajar una sociedad, ¿qué soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Me he visto de azul? ¿Me he visto de rosa? Que, mira, yo me imagino que en ese problema, bueno, más bien en esa situación, estás como, necesitas desarrollarte un poco, tener cierta evolución para que después puedas tú elegir, pero qué tan difícil va a ser el poder elegir cuando tienes un día de nacido. Eso es lo que se recomienda actualmente, dejar que el niño, niña o humano con sexo indefinido crezca y decida. Mientras no haya un problema médico, porque esto puede tener ovarios y testículos a la vez, puede ser un problema médico, ¿no? O tener problemas, por ejemplo, pues no sé, para orinar incluso, ¿no? Uh-huh. Vamos. Entonces, a veces se tienen que tomar decisiones médicas, ciertamente, por cuestiones funcionales o de salud. Pero si no es un problema, si es una persona XXY, por ejemplo, ¿no? O un hombre con alta presencia de hormonas femeninas, o una mujer con alta presencia de hormonas masculinas, lo ideal es dejar que la persona crezca y sobre todo en la adolescencia vaya definiendo cuál es su identidad, ¿no? Bueno, hablamos de sexo. Uh-huh. Y luego existe otra categoría que es el género. ¿Qué es el género? Bueno, esto a veces también se utiliza como argumento en contra, ¿no? Es que es una ideología de género, ¿no? Que dicen, es que les quieren meter ideas, los quieren convertir desde pequeños. A ver, no es como que te voy a hacer socialista o comunista. Es algo inherente a la persona. No, tú no puedes imponer una forma de ser en la sexualidad. Eres, lo que traes. Que si bien no se ha descubierto hasta qué punto influyen factores químicos, biológicos, sociales, psicológicos para definir una orientación sexual, una identidad, bueno, no se ha llegado a una conclusión definitiva. Hay algunas perspectivas, pero el tema es que no se trata de un pensamiento, no se trata de los voy a ser comunistas, hitlerianos, fascistas, cristianos ortodoxos, no. No hay una ideología de género, pero sí hay una categoría que sí en términos sociales o académicos se definió como género para entender esta cuestión. ¿Qué es el género? El género es una construcción social. ¿Qué es una construcción social? A lo mejor se oye muy ambiguo también el término, se oye muy complejo. Ajá. Bueno, se trata de cómo la gente percibe qué es ser hombre o qué es ser mujer en una época, en un lugar determinado, en un tiempo, en un espacio. ¿Hablamos de roles? Sí, porque ser hombre en México en esta época, en el siglo XXI, no es lo mismo que ser hombre en el siglo XIX, en México o en España, o ser hombre en la época prehispánica, o ser mujer en la India. No es igual, no es lo mismo. Porque ahí sí tiene que ver cultura, tiene que ver religión, tiene que ver tradición. Y resulta que no puedes decir, es que así lo marca, así debe ser. Debe ser rosa o azul. No es cierto. Si investigas la historia te das cuenta que no siempre ha sido rosa y azul. Te das cuenta que los zapatos de tacón antes los usaban los hombres y no las mujeres. Te das cuenta que la falda, bueno, pues le puede ser un hombre muy macho de Escocia, ¿no? Y que no por eso va a dejar de ser hombre. Te vas a dar cuenta de que en algunas culturas originarias, indígenas, había un tercer sexo. O personas que no eran ni hombre ni mujer. Y a veces eran personas sagradas. Algo muy similar, o lo más que cercano a esto, son las personas mushes en Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Que viven en un rol de mujer, pero nacen como varones. Bueno, en la Norteamérica, las tribus indígenas, pues también habían de las personas que les llamaban de dos almas.
que no eran ni hombre ni mujer. Y a veces se les destinaba a fines religiosos. En la India, las hijras era un tercer sexo. Bueno, sí, así es una forma de entenderlo, pero realmente era una tercera forma de personas. Y eran personas sagradas, que no eran ni hombre ni mujer. Igual normalmente, varones de nacimiento que vivían una apariencia femenina y que estaban destinadas a consagrar las bodas, a fines religiosos, a, no sé, a los cuidados de los padres, por ejemplo, y eran personas veneradas. Y es hasta que llega la cristiandad, los ingleses, que dicen eso está mal, y fueron relegadas estas personas. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, pues dados estos antecedentes, se está permitiendo en algunos casos que la identidad tenga una tercera opción en las casillas, ¿no? Ajá. Y eso que se está reivindicando, por ejemplo, en la India, ¿no? Bueno, entonces el género no es siempre lo mismo ser hombre o mujer, dependiendo de la época o del momento, ¿no? Antes un signo de virilidad era traer el pelo largo, ¿no? Uy, uy, quieto. Sí. Y ahora se interpreta como quien tiene el pelo largo, es una mujer. No es cierto. ¿En qué momento? ¿En qué espacio? Nuevamente. No siempre ha sido lo mismo. Entonces tiene que ver la cultura, la tradición, el contexto. Ahora, por ejemplo, hay dos puntos aquí que se me hacen súper importantes y creo que uno de ellos es religión y toda esta cuestión de la lucha que ha tenido la religión en contra de la diversidad sexual y de la aceptación de los diferentes roles de género y de las diferentes preferencias sexuales. Algunas religiones, no todas. Ajá. Si fuéramos celtas o ya viviéramos con los vikingos, ellos no tenían problema con la diversidad sexual, ¿no? O sea, o los romanos o los griegos podrían ser muy machos y les gustaban los hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces es una cuestión cultural, ¿no? Eso es el género, una segunda categoría. Luego tenemos una tercera categoría que es la identidad de género. Bueno, está muy relacionado con qué te identificas, con qué de estos roles tradicionales te identificas. Es decir, yo puedo haber nacido hombre, macho, sin embargo no me siento cómodo ni con mis genitales ni con mi apariencia. A mí me gustaría vivir como mujer, por ejemplo, ¿no? Y a esto pues se le conoce como transexualidad o personas trans. Bueno, que hay tres categorías dentro de lo trans, pero para que puede ser solamente, por ejemplo, vestirte de mujer sin sentirte mujer, que es ser travesti, ¿no? Uh-huh. Que a veces con fines hasta culturales, ¿no? De teatro, de espectáculo. Está el ser transgénero, que es vivir, sí, por ejemplo, vestirte de mujer, si eres hombre, y vivir como mujer, pero no alterar tu fisionomía. Y está el ser transexual, que ya hay operaciones, transformaciones ya radicales, operación de, no sé, por ejemplo, de busto, o cambio de genitales, ¿no? Pero esto es el espectro trans, nuevamente es con qué me identifico yo, con qué rol tradicional de género me identifico. Y eso es la identidad. Ajá. Ahora, igual haciendo el mismo tipo de pregunta y yo imagino esta pregunta, ¿no? De, ok, pero aquella persona que nació hombre, porque nació con pene y con testículos, entonces decide que quiere ser mujer porque tiene un pedo de que no se está aceptando y está renegando de lo que es, ¿no? Y a lo mejor así lo ve la sociedad, ¿no? Dice, es que esta persona que nació como hombre ahora se identifica como mujer, pero pues todo el mundo lo vimos desde siempre como hombre, lo tratamos como hombre, lo creamos como hombre y está renegando de lo que es. ¿Qué tanto es realmente eso y qué tanto es el polo completamente opuesto, ¿no? De, pues, nunca fue, ¿no? Realmente hombre. Mira, lo más probable es que nunca fue, ¿no? O sea que, de hecho, está demostrado, tanto en general en la diversidad, las personas se dan cuenta desde muy chiquitos, ¿no? Muy chiquitas. Una persona trans se da cuenta, no sé, a los 6, 7 años, ¿no? Que no le gustan los roles tradicionales de su sexo, ¿no? Los roles que le impone la sociedad, ¿no? Quisiera, si el niño quisiera vivir más como la hermanita, o la hermanita quisiera ver más como el hermanito. Y eso sucede desde muy pequeña edad.
Y no tiene que ver necesariamente con violaciones, con abusos, con imposición, ¿no? Que ese es un prejuicio muy recurrente, ¿no? De lo violaron de chiquito, ¿no es cierto? Sí. Sí pasa y sí influye, pero no es una generalidad. Haciendo una terrible intromisión en las preguntas, a mí me gustaría ahondar el tema en cómo podrías, en tu opinión personal, cómo podrías identificar, cómo podrías ser libre de empezar a darte cuenta, cómo te puedes identificar a ti mismo, te guste lo que te guste, o sea, cómo es la forma, como dices, cuando uno es niño hay pistas, hay señales, hay indicios, hay cositas que te dicen es por acá, es por allá, y a veces uno niño tal vez no lo ve tan evidentemente, pero sigue existiendo, ahí está siempre, ¿no? No es que lo ves, es lo vives. Pero por decir, en tu experiencia, ¿tú cómo lo viviste? ¿Tú cómo identificaste lo que tú eras? A ver, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo soy una persona gay, una persona que antes se decía homosexual, ¿no? Ajá. Que el término homosexual ha caído un poco en desuso porque antes se utilizaba para hablar de las personas que tenían atracción por su mismo sexo, ¿no? Entonces, tanto para lesbianas como para gays se decía, pues son homosexuales, ¿no? Ahora ya se prefiere decir, pues él es gay o ella es lesbiana, ¿no? A ver, tú de niño te das cuenta, ¿no? O sea, ves a tus compañeritos, ¿no? Me gusta mi amigo, ¿no? O los espectáculos, no sé, o sea, el de la tele, me gusta el galán, no me gusta la galana, ¿no? Y es algo como natural, o sea, lo traes. ¿Qué pasa? Te lo empiezan a reprimir, ¿no? No, mijo, usted no agarre las muñecas, por ejemplo, ¿no? O no, usted tiene que ponerse vestidito y no tiene que andar jugando con los niños al béisbol o al fútbol, ¿no? Eso es muy recurrente, que son estereotipos, nuevamente, son roles sociales. No tiene nada malo que una niña juegue fútbol, no tiene nada que un niño tenga Barbies. Es el prejuicio que tenemos en la cabeza. Y que un niño juegue con Barbies no significa que vaya a ser gay tampoco. Pero bueno, nos imponen y desde niños empiezan a reprimir esa parte que es natural e inherente, de manera general. Y pues ya lo dije hace rato, las personas trans desde niños niñas se dan cuenta que no están a gusto con la forma en que se les ha impuesto. Igual, los niños gays, las niñas lesbianas, desde muy pequeñitas sienten esta atracción. Luego tendemos a ver, algo que es así puede ser medio polémico, ¿no? Pero luego creemos que los niños no sienten deseos o atracción o que no tienen una sexualidad. También sienten. Sí, también tienen atracción y deseos. Claro, evidentemente son personas que no son maduras, que no tienen la capacidad de decidir, de razonar. Y ahí es donde estriban, por ejemplo, los delitos, ¿no? El abuso, la violación, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que no están desarrolladas, pero también sienten, ¿no? A ver, no quiero ser grosero, ¿no? Pero a ver, a un niño ¿desde cuándo se le para, ¿no? ¿Desde cuándo tiene erecciones? Desde que nace. Desde muy pequeñito, sí, pero vamos, cuando es más evidente, pues desde la pubertad, digamos, ¿no? O sea, que lo relaciona con una cuestión de placer, ¿no? De autoexploración, etcétera. Pues el niño siente, ¿no? Y puede sentir algo por una niña o puede sentir algo por un niño. O sea... Y que fíjate que... que tenemos que decir, es que son niños, no pueden vivir su sexualidad. Bueno, pues es un prejuicio. Y nuevamente voy a lo histórico. Ahora hablamos de los adolescentes. Antes no había adolescentes. Antes era... A ver, mijo, ya usted ya se le para y ya se viene. Usted ya es hombre. Usted ya es hombre y póngase a trabajar. La niña ya arregló, ya se puede casar. Eso era... por eso están los 15 años. Eso era normal, con ese, voy a poner entre comillas, normal. Sí, los 15 años era decir, ya está... Está a la venta. Ya está en el mercado de casamenteras. Esos son los 15 años. Digo, ya ahorita pues no te puedes casar legalmente si eres menor de edad, si no tienes 18 años. Pero antes era así como decir, bueno, aquí ya está la niña que ya no es niña, ¿no? De eso se trata la famosa fiesta de los 15 años, o la presentación en público, en sociedad, ¿no? Bueno, entonces, a ver, regresando a tu tema, desde niño te das cuenta, o desde niña, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión natural, que se ha desnaturalizado, porque es que no es normal, es natural.
Y es que yo también me imagino que cuando uno es niño, cuando uno tiene está en una etapa temprana en la que desconoce tantas cosas, esas ideas ni siquiera tú las puedes contextualizar como buenas o malas o ponerles una etiqueta porque en sí mismo tú estás descubriendo qué está pasando, ¿no? Entonces, sí, la etiqueta se la dan tus papás, el contexto social, la religión. yo siento que a muchos niños, no sé, en algún momento tuvimos una Barbie a la mano y algunos dijimos, a ver, ¿y si le quito la ropa, qué va a pasar? Y es parte del descubrir qué va a pasar, como habrá niños y niñas que dijeron, ¿y si le quito la ropa a Max Steel, qué va a pasar? Ajá. Entonces no pasa nada en realidad. Yo siento que los problemas empiezan con las etiquetas y con el prejuicio de decir, es que él es niño y no puede jugar con Barbies, pero porque eso está mal. Y en realidad es algo que te ayuda a que te desarrolles mejor, a que Claro, a ver, conozcas un poquito mejor. ¿ustedes han visto muñecos, bebés, o que son bebitas o bebés, que tengan genitales? Yo sí he visto, es Sí, raro, pero sí hay. existen, Sí, 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 claro. Sí hay muñequitos bebés que tienen Ajá. genitales, ¿no? Y hay muñecas que tienen genitales. ¿Por qué no ponerles genitales? A ver, algo natural. Ajá. ¿Por qué lo borras? ¿No? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces eunuco? ¿Por qué? Exactamente. Sí. Los medios, la tradición, de pronto resulta que todo lo que es menor de 18 es eunuco. Sí, sí. A ver, o sea, aunque sea niño, tiene huevos y le cuelga el pito. Sí, ¿no? sí, sí. Aunque sea niño, tiene, no sé cómo, no quiero ser muy grosero, pero tiene sus genitales Se de entiende. Sí. tiene sus genitales de niña, ¿no? Entonces, ¿por qué los queremos borrar si son naturales? Eso sí es natural, los genitales. Sí. Y hasta les ponemos sobrenombres a las partes de los niños Sí. y las niñas, ¿no? Infinidad de sobrenombres. Ajá. Infinidad de sobrenombres. Infinidad de sobrenombres. ¿Por qué? Porque no puedes naturalizar y decir lo que es normal. Esta es una pregunta creo bien importante y no sé cuál sea tu perspectiva. ¿Por qué crees que el ser humano le tiene miedo a la sexualidad? ¿Por qué nos da tanto miedo? O más bien, ¿desde cuándo? Porque no creo que No, haya existido. no siempre. Ajá. No siempre. Nuevamente me voy a la historia. A ver, hay épocas en las que la desnudez no era un problema. Sí, o sea, Ya te va a empezar. Por ejemplo, el brasier es un invento muy reciente. muy reciente. Ajá. Sí, o sea, a ver, muchas tribus africanas, para una mujer no hay problema en mostrar sus senos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Así como, no sé, guerreros grecorromanos, pues tampoco tenían problemas en mostrar la desnudez. Sí, pues, entrenaban desnudos, ¿no? Era Ajá, algo sí, sí, sí. natural. O en las épocas prehispánicas, etcétera. O sea, pues la desnudez era algo natural. Son nuevamente, llegan ciertas religiones, bueno, pues, por ejemplo, los primeros cristianos no tenían prejuicio con la sexualidad. No tenían broncas con la sexualidad. Los prejuicios se los fueron añadiendo conforme pasaron los siglos y fueron llegando los papas y los obispos diciendo, ay, es que eso es pecado, está mal. ¿Y por qué crees Fue que un pasó tema eso? por personas, o sea, porque cierto papa tenía algo en la cabeza que decía, es que eso está mal, ¿no? A ver, en el siglo XIX, muchas estatuas perdieron sus genitales porque a un papa se le hacía indecente que tuviera pene y testículos una estatua romana. Entonces les pusieron una hoja que no la tenían originalmente, o literalmente con un martillo, hubo un papa Sí, que hizo eso. los castraron a todos. Los castraron. A ver, pues si todo el mundo tiene lo mismo. Pero estamos de acuerdo que gracias a una persona la vida de muchísima gente cambió porque dijo, yo le tengo miedo, a mí no me gusta, no comparto esa idea y Ahora está no me prohibido. importa qué piensen, pélensela. Ujú. ¿Y por qué él Y fue tenía un esa cabrón, o sea, autoridad? fue un güey que dijo, güey, no me gustan los penes. Y ya. Y en aquellos tiempos, Borremos los penes, claro. Ajá. La Capilla Sixtina tuvo tapados los genitales de Adán y Eva y de mucho tiempo. Hasta muy recientemente se los Sí. despintaron. A ver, entonces ya hablé del tema de la identidad. ¿Con qué género te identificas? Ujú. Y luego está el tema de la orientación. ¿Qué género te atrae? Eres hombre, ¿qué te gusta? ¿Otro hombre? ¿Una mujer? ¿Te atraen los dos? Entonces eres homosexual, O ninguno. lesbiana, Ujú. o bisexual, o en efecto, Asexual. ninguno. Asexual, o pansexual, que te gusta todo. Hasta el pan de dulce. Sí, y hay Las otra conchitas. serie de categorías, ¿no?
demisexual, bla, 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 donde dices, no me importa el sexo, pero sí el afecto. O donde solamente importa el sexo y no me importa el afecto. Ahí. Y es donde empieza la diversidad, ¿no? Entonces, la orientación, ¿qué me atrae? Y luego hay otra categoría, expresión de género. ¿Cómo me gusta verme? Me gusta verme masculino, femenino, andrógino, vago. No sé si es hombre, mujer, burro, quimera. Muy respetable. Sí, cada quien. Entonces, si te fijas, podemos hacer una combinación de todos esos elementos. Y si los mezclas, sexo, identidad, orientación y expresión, la combinación se vuelve muy amplia. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de alguien que se identifica ya como algo porque dices, lo siento. ¿Y el género fluido? ¿Qué pedo con eso del género fluido? Es precisamente decir, bueno, pues hoy me siento hombre. Pero puede pasar que en el futuro digan, es que sabes que a lo mejor siempre fui mujer. ¿Qué está pasando ahora? Que hay personas transexuales que después de muchos años que lo conociste como hombre, atleta, y de pronto dicen, no, ya soy mujer. Ajá. Bueno, porque antes no era común, no era aceptado, no era legal incluso. Entonces, hay personas como Kathleen Jenner, o ¿cómo se llama? Que fue un atleta, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues llegó un momento en su edad adulta que dijeron, a ver, ya me aguanté muchos años y ya quiero ser lo que soy. Y hay gente que toda la vida se reprimió, ¿sí? En su identidad, en su orientación o en su expresión de género. Y por eso dicen, no, pues, son modas. No, lo que pasa es que antes no estaba permitido, no era legal. O sea, en muchos países ser homosexual es ilegal, sobre todo los países musulmanes. En Estados Unidos hay quien está proponiendo ahora que se ilegalice la homosexualidad. Bueno, hay estados donde está prohibido tener relaciones sexuales entre varones, por ejemplo. Todavía. Sodomía, todavía se... Todavía existe el delito de sodomía. Oscar Wilde estuvo en la cárcel 2 años por el delito de sodomía. Alan Turing. Claro, fue castrado químicamente. Sí, señor. Entonces, si te fijas, pues la combinación es más amplia y más diversa de lo que se cree. Ahora, hace rato, antes de que grabáramos, decíamos, bueno, puede haber una persona trans heterosexual. Es decir, un hombre se convirtió en mujer porque quiere estar con hombres. Es una mujer trans heterosexual. Pero también puede ser que una mujer, porque un hombre quiera ser mujer, pero que le gusten las mujeres. Entonces es una mujer trans lesbiana, ¿sí? O sea, el cómo te veas no define lo que te gusta, ¿sí? Entonces ese es un prejuicio que debemos desterrar. Entonces, bueno, pues nos extendimos mucho en esto, pero a ver, es para que la gente entienda que las cosas no son binarias, no solo ni rosa ni azul, ni blanco ni negro. Y por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Marco, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo te das cuenta? Porque espero que esta grabación llegue alguna vez a alguna persona que le vaya a mover realmente algo y diga, güey, pues no mames, o sea, ¿yo qué soy? ¿No? Y yo cómo me identifico, cómo estoy seguro de lo que siento, porque hay mucha gente que tiene un montón de dudas y por no enfrentarse a veces a la sociedad, a su familia, a un montón de cosas, se queda pensando en, bueno, ¿y cómo me doy cuenta si realmente soy diferente o yo formo parte del otro 90%, ¿no? De la población que sí sigue la norma y que es heterodoxo? A ver, insisto, te das cuenta. Para ti lo normal de niño, por ejemplo yo, ¿no? Pues obviamente yo quería cumplir con las expectativas de, ay, que voy a tener novia, me voy a casar y voy a tener hijos. Yo quería cumplir ese rol que socialmente me había sido asignado. Pero pues, recuerdo cuando tuve una novia, yo dije, es que esto no me gusta. Por aquí no está bien. Como que no se siente bien. Sí, no está chido. Sí, de hecho, así el primer beso, es que tengo que darle un beso. Y besé a mi novia, ¿no? Y así como, fue hasta desagradable para mí, ¿no? El sabor del bilé y todo eso, así como guacala. Durazno, qué asco. O sea, la verdad fue para mí desagradable, debo decirlo. O sea, en cambio, siempre veía, ay, que mi compañerito, o sea, a lo mejor no decía me gusta, pero me la quedaba viendo, ¿no? O sentía algo, ¿no? Sentía cosquillas, ¿no? Entonces, más bien es algo que siempre estuvo. Lo que pasa es que o me hacía tonto por querer cumplir con lo tradicional. Pero, por ejemplo, es una buena pregunta. ¿Qué hacías con eso? Por ejemplo, tú decías,
te das cuenta que te gustaba alguien de tu mismo sexo y te gustaba tu amigo, por ejemplo, ¿no? Pero- Y no sé, rozabas o le tocabas el brazo, la mano, Sí, y decías, lo senti- reprimes, o sentir sea, cabrón. por seguridad. Aprendes a reprimir. Aparte, porque pues te dicen, es que los niños no hacen eso. Que ojo, eso no está bien reprimir, No está bien. que nadie No, esté pero- reprimido. Pero, O sea, pero a ver qué te dicen. Nuevamente, usted no puede jugar con muñecas. Usted no Ajá. puede hacer esto. Usted. Oye, recuerdo yo una vez que en la escuela, en los compañeros, bueno, digo, a lo mejor ya es como de otra generación, ¿verdad? Pero a lo mejor usted me ayuda a contextualizarlo en la época actual, ¿no? Pero me decían, ¿quién te gusta de Parchís, no? Bueno, ahora no sé qué grupo esté de moda, ¿no? Estos coreanos. o no BTS sé. y esas madres. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, decían, ¿a ti quién te gusta de Parchís, no? Y yo sin dudarlo, de manera espontánea y El natural, rojo. dije David, el dado, la ficha blanca, ¿no? Ajá. El güerito. Pero no, ni siquiera lo pensé. Ajá. Me gusta David, ¿no? O sea, ya no me acuerdo qué pasó después. No sé si me pegaron o algo, no sé. Pero, a ver, y tengo otro ahora amigo que fue mi expareja que también así, que dice, viendo la tele, un espectáculo, que le dijo, ay, mira qué bonitas están las muchachas. Y que él dijo, ay, también están muy guapos los muchachos. No, mijo, usted no debe decir eso. Ajá. A ti te deben gustar las mujeres, ¿no? ajá. Entonces, pues es algo que te están machacando. Y que eso puede llegar desde algo muy sutil hasta algo muy violento. Ujú. Sí, puede acabar muy mal. Yo quiero compartirles algo rápido que me vino a la mente ahorita que estábamos platicando sobre Parchís. Y fue, pues fue algo muy fuerte para mí, porque yo recuerdo cuando era niño, ¿Parchís? no, Ah. digamos algo más actual. Pero yo recuerdo a los 8 o 9 años que salió el microornito Ajá. y salían los comerciales estos de Max Steel que nuevo Max Steel con alas, misiles, pistolas y cosas bien cabronas. Ajá. Y después salía el comercial de el nuevo microornito te va a ayudar a hornear pasteles, pizzas, etcétera, Ajá. etcétera. Y yo desde niño siempre fui muy tragón. Entonces yo dije, güey, Max Steel me vale verga. Sí. Yo quiero el Quiero microornito. comer, Pero recuerdo que en esa época, yo teniendo 8 años, dije, me van a dar una putiza si pido yo el microornito a los Reyes Magos, al Niño Dios. Entonces, lamentablemente, por pendejo y por miedoso, dije, no, mejor digo que Max Steel. Y me llegó mi Max Steel. Y yo decía, ¿esta mamada qué? Yo quiero el microornito. El güey mamado ese que no hace Ajá. nada, ¿no? Ajá, el pendejo que avienta cuchillos. Ajá. Y recuerdo que alguna vez fui a visitar a una casa de unos amigos a la hermanita de alguien que tenía el microornito y era el juguete más fabuloso de la vida, porque tú podías hornear tu pastelito, tus galletas, etcétera. Y yo decía, ¿para qué chingos quieres un mono si te puedes hornear tus propios pasteles? Y recuerdo que eso me dolió mucho porque creciendo hace unos 2, 3 años ¿Estaban culeros los pasteles? estaban bien ricos, güey. Sí, estaban ricos. Es que era la ilusión. Entonces yo recuerdo que en una Navidad platicamos como de lo que siempre pedimos y nunca nos llegó. Y yo le conté a toda mi familia. Estaban mis papás, estaban primos, estaban tíos. Y yo les dije, no, yo siempre quise el microornito y nunca lo pedí. Ujú. Y me dijeron, pues qué pendejo, ¿por qué no lo pediste? Y yo, porque... Me ibas a pegar, papá. Pues sí, la moralidad de mi escuela, Sí. de mi casa, de la cultura en la que yo crecí me iba a juzgar y yo me arriesgué a mejor no pedirlo, pero estar tranquilo a decir, porque yo recuerdo que antes en la primaria te decían, tal día del 8 de enero puedes traer los juguetes que te trajo el Niño Dios. Y yo no sé cómo me iba a ver yo con el microornito. No sé cómo me iba a ver, pero yo sé que iba a estar feliz. Y hace poco una amiga me prometió que me iba a regalar el microornito y fue el día más feliz de mi vida porque dije, voy ¿Ya a lo tienes? poder, no, casi, lo saboreo, pero casi. Y ahora me doy cuenta, Es una cooperacha, te lo voy a comprar. sí, de lo sencillo que es decir lo que a ti te gusta, de manifestarte y de decir, bueno, pues si a mí me gusta esta madre, ¿cuál es tu problema, no? Y es que también empieza eso con los prejuicios, Claro. porque la cultura te dice, tú juzga y luego pregunta. Sí, No. mira, yo por ejemplo tengo un sobrino que pidió una Barbie, o sea, cuando era Así, tal pequeñito. cual. Ajá. Y sus papás, ya hace tiempo, o sea, sí, en la época del prejuicio, dijeron, sí, sí te lo compramos, ¿no? Y sí, andaba el niño feliz con su Barbie, y bueno, pues ahora, pues es un hombre casado y más, ¿cuál problema hubo? Ajá. Ninguno, pues Sin nomás él pedo. quería una Barbie, ya, o sea, ¿cuál es el problema, no? O sea, Pidan su microornito, pidan la Barbie, no pasa nada. Ahora, por ejemplo, ese es
un pedo, ¿no? El hablar de los juguetes de los niños. Pero ¿qué pasa cuando ya no son juguetes? Cuando ya son Cuando es la personas? realidad. A ver, Ajá. ahí el asunto. A ver, Y también pregunta, por ejemplo. ya te dije, a ver, el sentimiento es natural. Dices, yo Sí. quiero esto. Pero te das cuenta que algo no está bien porque te dicen que no está bien, que está mal, que Que eso no se acostumbra, no se estila. que puede ir desde un regaño hasta una madriza, que Sí. desafortunadamente es muy común. Sí. Golpizas muy fuertes, correrte de la casa. ¿Por qué? Pues porque te cacharon con algo que no va de acuerdo con lo que debería ser. ¿No? Que tienes escondido el póster del vato que te gusta. O que te llegó el mensajito de alguien que te... Pues, que, O simplemente en el porno. No sé si a ustedes les ha pasado. Hablemos del porno tantito, poquito. A ver, échale. bueno, pues Yo llegué a a ver- un adolescente le cachan que está viendo porno gay, por ejemplo. ¿no? Exacto, o sea, ¿tú en qué momento? Es que hay gente que luego me dice, ¿cómo identificas cuál porno es para quién? Si siempre están ahí las dos cosas expuestas y así. Y yo, pues es que tú también ves en el porno al güey mamado con un pito de 1 metro y dices, güey, pues de cierta manera sí lo envidio. Y luego lo ves coger y dices, bueno, pues es que sí se rifa bien cabrón. Y yo creo que yo no me voy a rifar tanto. Pero no está mal, porque es obviamente, pues, un mundo lleno de posibilidades en los que tú dices, bueno, porno, heterosexual, sin caras de hombres. Y en realidad no, porque también el disfrutar como, digamos, la historia de la película, la historia del video de que llega el repartidor de la Que pizza. siempre son muy simples y Ajá. inverosímiles. Ajá. Oh, no tengo Qué rica para pagar pizza. la pizza. Cojamos. Sí. ¿Ves? O sea, Sí, sí, sí. hasta en el porno uno se siente de cierta manera culpable cuando encuentras un video Pero es que mira, rarón. yo creo que el porno a mí me da... Es irreal, un poquito- ¿eh? Sí, La verdad porque es irreal. es culpable de muchas de las tonterías que vive la De humanidad. aspiraciones que no son ciertas, de eso, de tener un pitote. Ajá. Cuando tener un pitote no te asegura placer. Que ahora viene a colación el decir, bueno, es que el porno de cierta manera se ve chido, pero la realidad es otra, Ajá. diferente, es otro mundo. Pero también idealizas en el porno, ¿no? Y ahí es donde entra O sea, lo nadie avienta peligroso medio del litro porno. de semen. por Nadie, ejemplo. Sí. No. nadie, no, yo lo intenté y no se puede. O sea, No, la sí. mayoría de las personas no dura media hora. Sí. ¿no? O sea, No, y no sonríes y estás así No, como, no, no, o sea, soy la mamada. o sea, Claro que no. la mayoría de las personas dura entre 5 y 10 minutos teniendo una cópula, ¿no? Entonces, en el porno ves posiciones, cambios. Y cambia, sí, sí, sí. Y ya a la hora dices, ¿a qué hora se van a venir? ¿No? O se vienen 5 veces, ¿no? Yo Entonces, ya acabé y estos güeyes. sí, ¿qué hora entonces es? eso no es cierto. O sea, se Sí. graban en varias tomas, se graban en varios días, o Ajá. sea, no es una sola sesión, ¿no? O sea, Sí. son falsos. Es Y eso falso. también afecta lo que tú crees con lo que tú creces porque dices, güey, no estoy. Pero ¿sabes cuál es el pedo? rindiendo". Yo siento que el pedo de eso no es el porno, sino que nos han dejado educarnos a través del porno. ¿Por qué? Porque, con tus papás, pues lógicamente, pues hablar de sexo es un pedo Fuerte, bastante complicado. grave. En general, Digámoslo digo, cada complicado. vez Sí, hay sí, sí, hay más papás apertura, más abiertos, Pero en general es complicado. Luego, número 2, a lo mejor tienes comunicación con tus papás, pero en la sociedad, en la escuela es como complicado. O sea, por ejemplo, el libro de texto es un pedo también para que hablen de sexualidad, para que hablen de genitales, para que hablen de roles de Digo, género. porque para empezar, diversidad sexual. la Asociación de Padres de Familia se va a quejar el Frente Nacional de que por qué viene el tema de la sexualidad en los libros. Bueno, porque es natural, porque tienen que saber. Entonces, por no dar una educación científica, laica, natural, de lo que es la sexualidad humana, por eso hay tantos problemas inherentes a todas las personas. Sí. No A mí solo- me pasó un día en la escuela, y esto es real. Yo un día estando en más o menos cuarto, quinto, juntamos las bancas en 4 porque eran trabajos de equipo, y de repente yo estoy en mi banquita trabajando con mi equipo, volteo a la derecha, hay una niña que está como agachada descolgando su mochila, y yo le pregunto, y esto es real, Ajá. oye, ¿tú utilizas toallas sanitarias? Y si ustedes supieran el pedo, el armagedón que se armó por esa pregunta, la mamá de la niña, mi mamá, la maestra, la directora, la de trabajo social, ¿por qué le preguntaste eso? ¿Qué pedo? ¿Cómo educa a su Ajá. hijo? Entonces llega la directora y aborda a mi mamá y le dice, señora, lo que su hijo hizo estuvo muy mal, ¿qué pedo con usted? Y mi mamá le contesta a los presentes, yo siempre he educado a mi hijo para que se sienta abiertamente, digamos, seguro de preguntar algo que no le hace daño.
Ahora, preguntémosle a él por qué le preguntó eso a la niña. Ajá. Entonces me dicen, a ver, Abdala, ¿tú por qué le preguntaste esa mamada a la niña? Y yo dije, no, pues es que no se me hizo una mamada. Como ella estaba agachada y yo dije, oye, tú usas toalla sanitaria. Yo dije, bueno, pues es que en esos movimientos tal vez Se les pues, acomoda, se qué pedo, les acomoda, ¿no? Pero en realidad yo no lo dije por ningún morbo, por verle las piernas o cualquier otra cosa. Entonces, recuerdo, Que es el movimiento que está haciendo ahora. Naturalicemos la menstruación. pues Ajá. sí, A ver, las niñas, y cada vez a edad más temprana, en la primaria, menstruan, ¿no? O sea, y tampoco abajo es de la del edad. diablo. Te estoy hablando que ya pasa a los 8 años, a los 9, a los 10. Entonces hay que naturalizarlo, es algo que pasa. Hay que Es algo saber natural. contextualizar al niño de decir, mira, esto es lo que pasa en el cuerpo y inherente a lo que quieras o no, va a pasar, ¿no? Y yo recuerdo que en el camino de regreso a casa, mi mamá me dijo, está bien, tú no ofendiste a la niña, no lo hiciste por lastimarla, pero también tú debes de entender que la sociedad no está lista, no está preparada para que tú seas así. Entonces, piensa un poquito más lo que vas a decir, aunque no tengas la culpa, para que no te metas en problemas. Y entonces yo, desde la pregunta más sencilla que hice, me di cuenta del trasfondo que tiene preguntarle a una muchacha, a una niña, ¿qué pedo con ella? Claro. Y entonces dices, bueno, mejor ya no le voy a preguntar. Ahora, llevémoslo al terreno de la diversidad sexual. O sea, ¿qué pasa? Te das cuenta. Ves que hay un problema por este tipo de prejuicios y o lo reprimes, que es estar en el closet, o lo sacas. ¿Y qué va a pasar si lo asumes y si soy, quiero serlo, quiero expresarlo, quiero vivirlo? Vas a tener pedos. Salir del closet es un pedo. ¿Por qué? Porque el primer rechazo social normalmente es en tu familia. Ujú. Y va desde cosas muy leves como, no quiero que seas joto, ¿no? Hasta una mega madrina, hasta violencia sistemática, depresión, suicidio, expulsión de los hogares. Si yo Y te esto preguntara- pasa. Ujú. Si yo te preguntara, Marco, ¿cuál sería tu recomendación de cómo se debe, hablando de sexualidad de niños, ¿no? Por ejemplo, que es un tema pues bastante turbio y complicado y que a mucha gente le mueve cosas. ¿Cómo recomendarías que se viviera la sexualidad desde tu perspectiva con los niños? ¿O cómo se trabajara la sexualidad con ¿Cómo los se niños? aborda A ver, de una manera La educación amistosa? debe ser naturalizada. O sea, a ver, si las niñas menstruan, a ver, hija, hijo, las niñas menstruan. Ujú. Hijo, en algún momento te van a salir pelos, vas a tener erecciones, vas a tener eyaculaciones. Si lo sabes, si se habla naturalmente, lo vas a tomar natural y vas a aprender que es algo natural. Y hasta puedes incluir. A ver, lo del porno existe, pero no es real. Así no es en la realidad. Ujú. Que incluso deberías hablar del porno. Porque el porno está accesible y es del consumo de internet. Sí. Más, no, Un putazo a ver, fuerte. esto es en serio. Más de la mitad del uso de internet es porno. La gente, los niños consumen porno, ven porno. Entonces, si no les dices que eso no es cierto, crecen con una idea errada de la sexualidad. Es como crecer que vas a pensar que vas a ser Iron Man y la neta Y no. y a lo mejor muchos hombres frustrados porque no van a tener 20 centímetros, Sí. sino van a estar en el rango normal estadístico de los mexicanos de 13 centímetros. Ajá. Dices, no, pues está chiquito. Pues Ajá. ese es un pene normal. Ahora, No todos tienen 20 ahorita que centímetros. tocamos ese tema, a mí se me hace bastante importante la aceptación, seas quien sea, si te guste lo que te guste. Pues esto es lo que a mí me tocó. Esto es lo que mi biología la genética de mi mamá y de mi papá es lo que me dio, ¿no? Y a veces mucha gente sin conocerla, yo sé que hay ese problema de, pues es que mi mamá es güera, mi papá es güero y yo soy, pues de otro Prieto. color. Ajá. ¿Qué pedo, no? O es que mi papá, pues trae un rifle y yo traigo, pues, un revólver. Entonces también el aceptar pues lo que te toca, ¿no? Independientemente de lo que te guste, es algo que te va a ayudar a aceptar tu vida como es, a vivirla más plenamente, a decir, güey, no me miden 20 centímetros. Pero a pesar de eso puedes ser feliz. Y digo, no es con el afán de decir, bueno, pues que seas, aceptado así como a lo güey, sino que digas, bueno, pues es que es parte de la biología del ser humano, aceptar que así vienes, o sea,
tengo una pierna más larga que la otra. Pues es como saliste, güey. Entonces, o te compras un zapatito que tenga un poquito más de suela ortopédico, o pues te la pelas toda la vida caminando chuequito, ¿no? Pero sí hay cosas que te ayudan a aceptar lo que tú eres y a vivir en paz con eso. Que a veces es algo que no te dicen en tu casa. No te dicen, mira, tú con los dientes separados, moreno, con calvicie, etcétera, etcétera, pues está cabrón que igual y la que tú quieres te voltea a ver. Yo creo que hay una pregunta ahí interesante y es, o sea, ¿por qué aceptar lo que tú eres? O sea, me hace eco esa pregunta de, ¿por qué tengo que aceptarme? Como si lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo siento, a huevo tiene que encajar, entonces yo tengo que aceptar que yo soy como soy porque no soy igual a lo que se espera. Sí, a ver, primero, el proceso de aceptación es necesario, desde uno, porque si no estás luchando contra ti mismo, Ujú. ¿no? Ahora, la bronca es buscar que te acepten afuera. He ahí lo complicado. Aceptarse a sí mismo no está mal, de hecho es necesario, sano, porque de lo contrario vas a tener una bronca de depresión, de ansiedad, o eso se va a volver en algo patológico, ¿sí? Hay asesinos seriales, hay gente homicida de mujeres o de hombres, porque nunca se aceptó. Gente misógina, gente que a lo mejor pues sí se casó, tuvo hijos, pero en realidad odia a las mujeres porque en realidad siempre le han gustado los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la homofobia? Realmente los peores homofóbicos a veces tienen reprimida su homosexualidad, ¿no? Ahora, pero algo que me querían preguntar ustedes era de cómo lo viví yo. A ver, el proceso de aceptación personal no es fácil tampoco. ¿Por qué? Por estas cuestiones impuestas por la sociedad y que a veces tiene que ver con tu educación. En mi caso, yo, por ejemplo, sí me considero que fui pues un niño católico que aparte le gustaba la religión. Me gustaba ir a misa, me gustaba la parte religiosa, ¿no? A lo mejor hasta pude haber sido sacerdote, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega un momento en que tuve mi primera experiencia sexual y dije, ah, caray, me gustó, entonces sí soy gay? O sea, dije, ah, caray, entonces todo eso que sentía, que no entendía, que pasaba, ahora me hace sentido, que en mi caso fue muy tarde, ¿no? La mayoría te das cuenta en la adolescencia. Yo me di cuenta hasta la universidad que dije, ah, caray, soy gay. Y lo siguiente que pasó, en mi caso, fue un grave conflicto con la religión. Me sentí pecador, culpable, un proceso muy difícil y muy doloroso para mí. Porque a fin de cuentas yo era religioso, ¿no? Era católico. Bueno, soy católico de formación. Y duele porque sabes que no estás en el parámetro que se espera de ti de un católico, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a encontrar a sacerdotes o es el discurso, pues no sé, recordemos a ciertos obispos o personajes que lanzaban mensajes muy fuertes y dolorosos contra la diversidad, ¿no? Contra las personas que no encajaban en la norma heterosexual. Y eso fue el primer reto a vencer. Reconciliarme con la parte religiosa. Y luego, pues con la parte familiar que todo el mundo nos enfrentamos. Lo que va a pasar normalmente, usualmente, es que pues no, tu familia no esté de acuerdo. Digo, cada vez está cambiando. Hay como un relevo generacional donde cada vez hay mayor aceptación en las familias. Sí, es que Pero hay más diálogo. Sí, pero en mi caso fue un bloque así en contra, ¿no? Y eso pues obviamente, bueno, pues qué te cuento. Me llevó chingo de años de terapia, de trabajo personal, etcétera, etcétera. Y darme cuenta de la necesidad de entender que dentro de ser, que esto era ser natural y si quieren religiosamente, pues también es una parte de ser como de la diversidad de Dios, o sea, como creó a hombres y mujeres, sí, pero también creó a los gays. ¿O se equivocó? ¿O es un error? No, sí, pues somos parte de la humanidad, ¿no? Y el problema es que en ese proceso, pues suceden muchas cosas lamentables. Insisto nuevamente, depresión, suicidio, violencia, crímenes, enfermedades.
Y eso, darme cuenta de ello y ver, vivir en carne propia o ver con mis amigos, con gente que conocí, situaciones muy dolorosas, muy feas, me llevó a decidir que yo quería hacer algo por cambiarlo. Y es por eso que me involucré pues en la lucha de los derechos humanos, por la diversidad sexual, por las personas con VIH, eh, por personas que a lo mejor no tenían la educación, la formación o los recursos para levantar la voz. Y pues yo me involucré con un grupo de amigos y personas que, pues no sé, desde hace 20 años hemos estado luchando porque cambie la forma de ver de la sociedad, que entienda que es algo natural, que entienda que como todas las personas tenemos los mismos derechos, como tenemos las mismas obligaciones. Y es una lucha que seguimos dando día a día. Y a veces ha sido complicado, a veces ha sido también difícil, doloroso. No estás exento de críticas, de señalamientos, de persecución. Y pues no es fácil, ¿no? Pero esto va desde lo personal hasta lo social, ¿no? El ver el dolor, el ver personas que ya no están aquí, amigos, por salud emocional, por salud física. Y decir, todo esto se pudo haber evitado con un poco de entendimiento, cariño, aceptación, Diálogo. o por lo menos tolerancia. No estaré de acuerdo, pero pues permito que tú vivas libremente lo que tú quieras hacer, ¿no? Y ese es el reto. Sí. No, y como tú dices, ¿no? Al final, pues a quién le importa lo que yo hago en mi cama, en mi casa, en mi cocina, en mi lavadero, cabrón. En O sea, mi ¿sabes? vida. Pues, ¿qué te importa lo que yo lavo, lo que yo plancho, lo que yo cocino? Claro, y no aplica solamente para las personas que somos lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, asexuales, pansexuales. Pues implica incluso a la propia gente heterosexual, ¿no? Y también en eso ha habido movimientos reivindicatorios, ¿no? Por ejemplo, parejas que dicen, oye, pues nosotros nos amamos, pero queremos tener experiencias sexuales con otras personas, ¿no? Y pues ya hay cada vez más clubes swingers, ¿no? Que es el intercambio de parejas, Sí. ¿no? O sea, decir, oye, pues yo te amo, pero oye, ¿por qué no probamos? O sea, pan con lo mismo todos los días cansa, ¿no? ¿Por qué no probamos otra cosa? Bueno, pues hay quien reivindica ese derecho. Y es que también la evolución viene con la experimentación. Uno no puede evolucionar, crecer, avanzar si no experimenta, si no, digamos, se atreve. Porque creo que parte de todo este tema tan importante, tan fuerte, tan trascendental, es el atreverse, ¿no? El atreverse a aceptarse, el atreverse a saber que va a ser difícil, que tal vez va a haber muchas barreras, va a haber mucha gente que no esté de acuerdo, pero alguien tiene que hacerlo. Y por eso es que ahora es, digamos, un poco más sencillo que hace 20 años, porque alguien en algún momento dijo, es que no está bien que me juzgues por lo que me gusta, no está bien que me pagues por quien soy. O sea, mi capacidad no es por mi género, no es por mi sexo, no es por lo que me gusta. Intelectualmente mi capacidad está en otro nivel, Claro. ¿no? Y a veces el estigma viene de hace 50 años, gente que tiene 30. Y estás viviendo en una época que ya no existe, con ideas que ya no existen. A ver, en una hay actualidad. gente que sigue pensando que las mujeres son inferiores. Ujú. Sí. Y quizás, ojalá que no, pero hay quien está escuchando esto que digo, pues sí, es que las mujeres son inferiores, tienen menor capacidad. No es cierto. Ajá. No es cierto. Es que juega como vieja, A es ver, que pelea como vieja, sí, a güey. ver, Ajá. a ver. Güey, si pelea como vieja, aguas. A ver, O sea, te parte hay el diferencias hocico. biológicas, sí. Diferencias sociales, sí. Roles asignados diferentes, pues sí. Pero a ver, no somos animales. No somos vacas y toros. Somos humanos. No, incluso, aunque fuéramos vacas y toros, a esos variantes, o sea. Claro. O sea, y a ver. O sea, bueno, los taurinos, bueno, hay toros gays, hay caballos gays también. Sí. O sea, Y no pasa nada, o sea, no deja de ser toro ni de ser caballo. sí, a ver, entonces, es que es impresionante cómo en los 50 no podían votar las mujeres porque pues no son ciudadanas, están Ajá. supeditadas al hombre, ellas no deciden. Sí, porque A vas a ver, votar a chingar. hace 5 años, todavía una mujer que quería trabajar tenía que pedirle permiso al varón en Aguascalientes, así dice el Código Civil, que el hombre tenía que dar autorización para que la mujer trabajara. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. O sea, Híjole. que es una persona de segunda por ser mujer. O el divorcio. Primero era muy difícil. Y luego ya cuando fue posible,
Una mujer no se podía casar hasta después de un año de divorciada. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que esperar Es que hasta en un año vuelves a amar. Sí, está cabrón. ¿Quién dijo? No mames. ¿Quién dijo? Yo creo que ese tema va como para expandirse un poquito más. Si nos regalas unos minutitos más de tu tiempo. Sí, yo creo que estaría continuamos bastante en una bien. segunda parte. Sí, este tema lo amerita. Entonces, vamos a poner una pausa y no te lo calles.